Alba Ferrer llevaba 3 días trabajando en el Hospital Militar de San Isidro cuando sus compañeras decidieron destruirla. Nadie le advirtió lo que le esperaba en la habitación 214. Nadie le dijo que el hombre que iba a cuidar llevaba 4 meses expulsando a toda enfermera que cruzara esa puerta. Lo que ella no sabía era que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. El Hospital Militar de San Isidro, en las afueras de Madrid, olía a antiséptico y a rutina. Los pasillos se llenaban cada mañana del mismo ritmo silencioso, camillas que rodaban, monitores que pitaban, luces frías que iluminaban rostros cansados. Pero aquel martes, algo distinto flotaba en el aire de la sala de enfermería. Marisol Cuervo, con 12 años de experiencia y una reputación que inspiraba tanto respeto como miedo, observaba el tablón de turnos con una sonrisa que no anunciaba nada bueno. A su lado, Paula Rojas cruzaba los brazos y murmuraba entre dientes: «Le han dado el puesto a la nueva». Marisol soltó una risa seca. «Se lo han dado porque es barata y no tiene ni idea de lo que le espera. Apuesto lo que quieras a que no aguanta ni 2 semanas». Al otro lado del hospital, Alba caminaba con la espalda recta y el estómago revuelto. Su uniforme, planchado la noche anterior, todavía olía a nuevo. Llevaba en el bolsillo una libreta llena de notas, protocolos, procedimientos, todo lo que había estudiado hasta que le ardieron los ojos, decidida a demostrar que merecía estar ahí. Pero ningún manual la había preparado para lo que sentiría al recorrer el ala de veteranos. Pasó frente a habitaciones donde jóvenes apenas mayores que ella yacían con miradas vacías, y frente a otras donde hombres de pelo blanco cargaban con décadas de servicio en el cuerpo. Su mano rozó, sin querer, el bolsillo donde guardaba una fotografía doblada de su padre. Él también había sido militar. 3 años atrás, las secuelas de su servicio se lo habían llevado, y ella había sostenido su mano mientras se apagaba, prometiéndole cosas que no estaba segura de poder cumplir. Su primer paciente aquella mañana fue un anciano llamado Ernesto, sin familia ni visitas, que hablaba sin parar de una guerra que ya casi nadie recordaba. Alba no lo apresuró. Le acomodó la almohada, le trajo agua, y escuchó cada palabra como si realmente importara, porque para ella importaba. Carmen Salas, una enfermera veterana de mirada serena, la observó desde la puerta y después la apartó en el pasillo. «Aléjate de Marisol Cuervo», le advirtió en voz baja. «No es tu amiga. Va a ponerte a prueba, y cuando lo haga, no le des el gusto de verte romperte». Alba asintió, agradecida, sin imaginar cuánta razón tenía Carmen. 1 hora más tarde, Marisol se acercó con una sonrisa afilada como un bisturí. «Alba, tengo una asignación especial para ti. El general Alfredo Márquez, teniente general retirado, habitación 214. Ha pedido una enfermera nueva». El estómago de Alba se hundió. Todos en el hospital conocían la historia del general Márquez. En 4 meses había hecho huir a 19 enfermeras. Algunas habían salido llorando, una había renunciado en el acto. El general había perdido la audición en una explosión, y la mayoría del personal creía que comunicarse con él era simplemente imposible. Marisol continuó, con una falsa dulzura goteando en cada palabra. «Le dije que eras perfecta para él, joven, con energía». Alba sintió que la garganta se le cerraba, pero no tenía opción. Caminó hacia la habitación mientras Marisol y Paula la observaban desde atrás, con los teléfonos ya vibrando con mensajes para Álvaro Duque, que se acercaba a toda prisa para presenciar el espectáculo. Alba llegó frente a la puerta de la habitación 214. Respiró hondo y giró el pomo. En cuanto entró, el silencio la envolvió por completo, un silencio tan denso que parecía que la propia habitación contenía el aliento. Y entonces, sin que ella lo supiera todavía, sus dedos comenzaron a notar algo extraño en el hombre sentado junto a la ventana, algo que ninguna de las 19 enfermeras anteriores había llegado a ver jamás. El general Alfredo Márquez estaba sentado junto a la ventana, la espalda recta como una vara, los ojos clavados en algún punto más allá del cristal. No se giró. No dio ninguna señal de haber notado que alguien había entrado. Su mandíbula estaba tan tensa que Alba podía ver los músculos temblando bajo su piel curtida. La habitación era austera, sin flores, sin tarjetas, sin fotografías,
sin ninguna señal de que alguien lo hubiera visitado jamás. Solo una cama, una silla, y un hombre que llevaba meses aprendiendo a existir en un aislamiento absoluto. Alba recordó las palabras de Carmen. El general había perdido la audición en una explosión durante una misión en el norte de África. Un comandante que había liderado a cientos de hombres, ahora atrapado en un silencio tan profundo que ni siquiera podía escuchar la voz de sus propios nietos. Sintió que el corazón se le encogía un poco. Fuera de la habitación, Marisol y Paula pegaban la cara al cristal de la puerta del pasillo. Marisol ya había puesto en marcha un cronómetro en su teléfono. 2 minutos, susurró a Paula. Se derrumba en 2 minutos. Álvaro Duque llegó justo entonces, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia. Había venido a ver el espectáculo, a ver humillada a la sustituta de su exnovia. Dentro, Alba notó algo. Los dedos del general golpeaban rítmicamente contra su muslo. No era un movimiento al azar, era un patrón, un código. El aliento se le cortó porque lo reconoció al instante. Era un sistema simple de comunicación de supervivencia que había aprendido durante unas prácticas de voluntariado en un centro de veteranos. Su padre solía golpear patrones parecidos cuando la frustración lo desbordaba, cuando las palabras no le salían, cuando el peso de sus recuerdos se volvía insoportable. Alba dio un paso adelante, despacio. No gritó. No se acercó de forma brusca como probablemente habían hecho tantas otras antes que ella. En cambio, se agachó a la altura de sus ojos, se sentó en la silla junto a él, lo miró de frente y habló despacio. General Márquez, me llamo Alba Ferrer. Soy su enfermera hoy. Usó gestos con las manos, señalándose a sí misma, señalándolo a él, sin dejar de mantener el contacto visual. Sostuvo su mirada, firme, paciente, sin parpadear. La expresión del general cambió. Sus ojos se entrecerraron, estudiando su rostro con una intensidad que a cualquiera le habría hecho apartar la mirada. Pero ella no se movió. Se quedó ahí, dejando que él leyera sus labios, dejando que viera que no tenía miedo. El hombre volvió a golpear, esta vez un patrón distinto, más rápido. Ella no lo entendió, pero le dijo la verdad. Ese todavía no lo conozco, pero quiero aprenderlo. Algo se movió detrás de los ojos del general. Por primera vez en meses, su rostro se suavizó, la tensión de su mandíbula se aflojó. Alcanzó un cuaderno sobre la mesilla, con la mano temblando ligeramente, y escribió una sola frase. Lo giró hacia ella. Nadie se había sentado nunca conmigo así. Alba tomó el bolígrafo y respondió con mano firme. Nadie la había escuchado nunca de verdad. Fuera, la sonrisa de Marisol se desvaneció en pura confusión. Paula le dio un codazo. ¿Qué está pasando? Porque no está llorando. Álvaro se removió incómodo. Lo que ocurría dentro de aquella habitación no era humillación, era conexión. Alba no estaba fracasando, estaba logrando lo que nadie más había concebido. Y entonces el general hizo algo que nadie esperaba. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada profunda, retumbante, que resonó a través de la puerta y se propagó por todo el pasillo. Las enfermeras que caminaban por el corredor se detuvieron en seco. Los pacientes giraron la cabeza. Marisol y Paula se quedaron congeladas, con la boca abierta. La trampa había fracasado de la manera más espectacular posible. Pero lo que Alba no podía imaginar en ese momento era que aquella risa, ese instante de conexión, había puesto en marcha algo que ni ella ni nadie en aquel hospital estaba preparado para enfrentar, porque el general Márquez guardaba un secreto que iba mucho más allá de su sordera, un secreto que estaba a punto de salir a la luz. El turno terminó, pero Alba apenas lo notó. Su cuerpo estaba agotado, los pies le dolían y su mente seguía reviviendo cada instante en la habitación del general Márquez. Bajo el cansancio, sin embargo, ardía algo distinto, una calidez tranquila que no sentía desde hacía años. Encontró a Carmen en la sala de descanso, todavía con el uniforme puesto, y las palabras le salieron como agua de una presa rota. Se rió, Carmen, se rió de verdad. Y me escribió que nadie se había sentado nunca con él así. En 4 meses, 19 enfermeras, y ninguna simplemente se sentó a su lado. El rostro de Carmen se iluminó con una sonrisa que rápidamente se volvió más seria. Eso es increíble, Alba,
de verdad. Pero necesitas entender algo. Marisol está furiosa. Nunca la había visto así. Lleva toda la tarde recorriendo los pasillos como un animal enjaulado. Al otro lado del hospital, Marisol y Paula se habían refugiado en la sala de descanso, dando portazos a los armarios y susurrando un veneno capaz de cortar el aire. Ha sido suerte, siseó Marisol, con la voz afilada como cristal roto. Pura suerte. El general estaba de buen humor por casualidad. Eso es todo. Ella no ha hecho nada especial. A la mañana siguiente, Alba escuchó a Marisol en el mostrador de enfermería, rodeada de un grupo de compañeras más jóvenes. No tiene la experiencia, decía Marisol, con desdén goteando en cada palabra. Una enfermera de verdad lo habría manejado con seriedad, pero no, le dan la asignación a alguien que no sabe ni por dónde empezar. Ya veréis, terminará estropeándolo todo, es solo cuestión de tiempo. El rostro de Alba ardió. Sus manos temblaron a los costados. Cada instinto le gritaba que se enfrentara a ella, pero recordó las palabras de Carmen y siguió caminando, sin darle el gusto de romperse, aunque las palabras la persiguieron por el pasillo como una sombra imposible de sacudir. Aquella tarde, la doctora Beatriz Ontiveros llamó a Alba a su despacho. Sobre el escritorio había una pila de informes, y su expresión era pensativa. Alba, he revisado las notas de tu sesión con el general Márquez. Eres la primera enfermera que no ha rechazado en 4 meses. Es notable. Alba sintió una oleada de orgullo, pero la doctora Ontiveros no había terminado. Sin embargo, necesitas comprender algo sobre el general. Su sordera es solo la superficie. Tiene un trastorno de estrés postraumático severo, culpa de superviviente, y un historial de traumas que va mucho más allá de cualquier explosión. Voy a darte acceso a su expediente. Léelo, entiéndelo, y luego decide si de verdad estás preparada para esto. El expediente era más grueso de lo que Alba esperaba. Se sentó en la cafetería vacía aquella noche, bajo el zumbido de los fluorescentes, y leyó cada página. El general Márquez había sido comandante de una unidad que sufrió pérdidas catastróficas en una emboscada en el norte de África. Era el único oficial que había sobrevivido. Cada soldado que murió aquel día había seguido sus órdenes. Cada nombre pesaba sobre su alma. Su esposa lo había dejado años atrás. Sus hijos lo visitaban 2 veces al año. Sus nietos no sabían cómo hablar con él. Alba cerró el expediente y se quedó sentada en silencio. Esto no era solo pérdida de audición. Era un hombre que cargaba un peso insoportable en un aislamiento absoluto. Pensó en su padre, que había cargado su propio peso hasta que lo aplastó. Pensó en el general, sentado solo en su habitación, rodeado de silencio y culpa. Tomó una decisión en ese instante. No iba a rendirse con él. No podía. A la mañana siguiente, Alba entró en la habitación del general con una pizarra blanca y un rotulador. Se colocó frente a él, habló despacio y escribió las palabras que lo cambiarían todo. Hábleme de sus hombres. El general leyó la frase, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero lo que Alba no sabía era que aquella pregunta iba a abrir una puerta que Marisol Cuervo haría todo lo posible por volver a cerrar, y que el secreto que el general estaba a punto de confesarle no solo destrozaría su corazón, sino que pondría en peligro todo lo que ella había construido en aquel hospital. Alba regresó a la habitación del general Márquez cada día durante la semana siguiente. Le llevaba café, escribía notas en la pizarra y se quedaba horas enteras. Aprendió sus rutinas, sus preferencias, la manera en que se le arrugaban los ojos cuando algo le hacía gracia. Él empezó a abrirse en fragmentos, pedazos de un pasado que jamás había compartido con nadie. La emboscada, la explosión, el silencio que vino después. Escribía despacio, con la letra temblorosa al principio, pero cada día más firme. Una tarde giró la pizarra hacia ella con una frase que le detuvo el corazón. Lo más difícil no es el silencio, es el grito que todavía escucho por las noches. Alba leyó aquello y entendió al instante. Su padre solía despertarse con los mismos gritos. Le habló al general de su padre, un veterano que había muerto por complicaciones del estrés postraumático y el alcohol. Le habló despacio, de frente, dejando que le leyera los labios. Le contó las noches en que su padre se sentaba en la oscuridad, mirando a la nada,
con las manos temblando. Le contó la mañana en que lo encontró ya en paz, para siempre. El general le tomó la mano. Su agarre era cálido, firme. Escribió, «¿Me entiende?» Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo entiendo, Alfredo. De verdad lo entiendo». Marisol observaba desde el pasillo, con el rostro pegado al cristal como un depredador acechando a su presa. Estaba furiosa, pero, más que eso, estaba asustada. El éxito de Alba la hacía parecer incompetente. Peor aún, la hacía parecer cruel. Marisol empezó a reunir pruebas, fotografías de Alba pasando horas en la habitación del general, registros con marca de hora de sus visitas, quejas de otras enfermeras que se sentían desatendidas. Redactó una queja formal dirigida a la doctora Ontiveros, acusando a Alba de descuidar a sus demás pacientes por dedicarse a un caso especial. Alba no tenía ni idea. Estaba ayudando al general a ordenar su mesilla de noche cuando encontró algo que la dejó paralizada. Una carta amarillenta por el tiempo, sellada en un sobremarcado con tinta roja. «No abrir hasta que yo me haya ido». Se lo mostró, con las manos temblando. El rostro del general palideció por completo. Su mandíbula se tensó. Escribió, «Nadie ha visto nunca eso, ni siquiera mis hijos». Alba no insistió. No hizo preguntas. Simplemente devolvió la carta a su lugar y esperó. Aquella tarde lo llevó al jardín de la azotea, un pequeño santuario de plantas en macetas y bancos de madera con vistas a los tejados de Madrid. Allí, el general escribió su historia con trazos cuidadosos y deliberados. La emboscada no fue un ataque enemigo. Fue fuego amigo. Yo ordené el asalto. Maté a mis propios hombres. Cada nombre de esa lista, yo los puse ahí. He cargado el peso de ser comandante y verdugo a la vez. No puedo perdonarme. No quiero perdonarme. Alba leyó cada palabra. Su corazón se hizo pedazos tan pequeños que no creyó que pudieran volver a unirse jamás. Le sostuvo la mano y escribió de vuelta, con lágrimas en los ojos. Mi padre murió creyendo que había sido un fracaso. No lo fue. Usted tampoco lo es. Los hombres que murieron confiaban en usted porque sabían que cargaría con el peso. Y lo hizo. Todavía lo hace. Eso no es fracaso, Alfredo. Eso es amor. El general Márquez se derrumbó. Sollozos silenciosos sacudieron sus hombros mientras Alba lo abrazaba mientras el sol se ponía sobre la ciudad. A la mañana siguiente, Alba llegó al hospital y encontró a otra enfermera asignada a la habitación del general. La doctora Ontiveros la llamó a su despacho. «Se ha investigado la denuncia de Marisol», dijo con suavidad. «Estás libre de culpa, pero el hospital tiene escasez de personal. Te necesitamos en urgencias las próximas semanas». Lo siento. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Alba. Tenía que despedirse del hombre que se había convertido en algo parecido a un padre para ella. Y lo que Alba todavía no sabía era que aquella separación forzada no era el final de la trampa de Marisol, sino apenas el comienzo de algo mucho más peligroso, algo que pondría la vida del general Márquez al borde de la muerte. Alba se despidió del general Márquez en su habitación, la pizarra entre ambos pesando más de lo que jamás había pesado. Él no escribió nada. Solo la miró con una expresión de pérdida profunda, sus ojos diciendo todo lo que sus manos ya no podían escribir. Ella prometió visitarlo, llamarlo, volver en cuanto pudiera, pero ambos sabían que nada volvería a ser igual. Le besó la frente y salió de la habitación, con el corazón resquebrajándose a cada paso. Aquella noche, tumbada en su apartamento, Alba no pudo dejar de pensar en su padre, en las máquinas que se apagaron, en las palabras que él susurró antes de irse. Debería haber sido mejor, he decepcionado a todos. Ella le había dicho que no era cierto, pero él ya se había marchado. Al día siguiente, aunque estaba libre de turno, Alba regresó al hospital. Encontró al general en la capilla, sentado solo en la penumbra, con la cabeza inclinada en oración. Se sentó a su lado sin decir nada. Él escribió en su blog, con la mano temblorosa, escribí esa carta para mis hombres. Cada nombre que escribí, lo que debería haber dicho, pero nunca la enviaré. Merecen paz, no mi culpa. Alba leyó aquello y sintió que el corazón se le abría en dos. Escribió de vuelta, ellos habrían querido que usted viviera, que se perdonara.
Eso es todo lo que cualquier soldado quiere para su comandante. El general leyó la frase y algo dentro de él se rompió en silencio, los hombros temblando bajo el peso de décadas de dolor. La doctora Ontiveros los encontró así, y vio con sus propios ojos la conexión, la confianza, la sanación que ninguna medicina había logrado alcanzar. Esa misma tarde llamó a Alba a su despacho. El general ha pedido que se te asigne de forma permanente, le dijo con admiración en la voz. Ha hecho un progreso extraordinario. Eres la única enfermera en la que confía. Pero la alegría de Alba duró poco. Marisol se enteró de la noticia y estalló en el pasillo, acusándola de manipular al general para beneficio propio. Alba la ignoró y siguió caminando con la cabeza alta, pero la campaña de Marisol se intensificó, sembrando dudas y mentiras por todo el hospital, hasta que ocurrió lo impensable. Una ambulancia entró chillando en urgencias. El general Márquez se había desplomado en su habitación, el corazón fallándole. Alba corrió hacia la sala de trauma y lo encontró pálido, conectado a un laberinto de monitores, mientras un equipo de médicos luchaba por mantenerlo con vida. Horas después, la doctora Ontiveros salió con el rostro agotado pero aliviado. Está estable, dijo. Cuando Alba entró a verlo, el general escribió con manos temblorosas, creí que estaba listo para irme, creí que quería verlos a ellos, pero en la oscuridad no los vi a ellos, la vi a usted. Alba se derrumbó en lágrimas y escribió, todavía tiene mucho que dar a sus hijos, a sus nietos, a usted mismo. Marisol hizo un último movimiento desesperado, contactando a los hijos del general y acusando a Alba de manipulación. Su hijo Tomás voló desde Barcelona, furioso, acusándola en el pasillo del hospital. Pero esa misma noche, el general le contó a Tomás toda la verdad, sobre la emboscada, sobre la culpa, sobre las cartas nunca enviadas, y sobre la única persona que se había sentado con él de verdad. Tomás se presentó ante Alba con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón. Y cuando la denuncia de Marisol fue finalmente investigada, salió a la luz que había fabricado pruebas y difundido mentiras durante meses. Marisol Cuervo fue trasladada de departamento y su reputación quedó destruida para siempre. Álvaro Duque renunció tras las quejas acumuladas en su contra. El general Márquez se recuperó por completo, y los médicos lo llamaron un milagro. Alba lo llamó lo que realmente era, un hombre que finalmente había encontrado una razón para vivir. Fue ascendida a enfermera principal, encargada de su cuidado con la misma entrega que lo había empezado todo. Juntos escribieron por fin las cartas a las familias de los soldados caídos, cartas que no buscaban excusas sino perdón. En el jardín de la azotea, con Madrid extendiéndose bajo el atardecer, el general escribió sus últimas palabras en la pizarra. Creía que el silencio era un castigo, ahora sé que solo esperaba a alguien que le diera sentido. Alba le tomó la mano y le dijo que él también había llenado la suya. Al final, la enfermera novata a la que todos daban por fracasada se convirtió en la persona que salvó a un general, no con milagros, sino con el simple y poderoso acto de escuchar.